Las naves de Star Wars han sido siempre un elemento clave de la historia de la saga. En este expediente vamos a explorar en profundidad al Destructor Estelar Imperial, el símbolo del dominio y de la opresión del Imperio Galáctico. Os doy la bienvenida a este expediente dedicado a una de las naves más emblemáticas de la saga de Star Wars, el Destructor Estelar Imperial, el símbolo del poder del Imperio y la columna vertebral de su poderosa flota. El expediente dedicará su tiempo a entender qué fueron los destructores, sus capacidades y características, sus variantes, historias y los destructores más conocidos. Se viene vídeo largo. El Destructor Estelar Imperial es una pieza clave y un prodigio del progreso tecnológico bélico para el combate espacial. Su característica forma de daga e imponente tamaño identifican de inmediato la autoridad imperial y su formidable capacidad de destrucción. Cuando hablamos de los destructores imperiales nos referimos a una nave capital, en particular a la familia de los cruceros de ataque. La clasificación de nave capital se otorga a aquellas que generalmente superan los 100 metros de longitud, están protegidas y defendidas con blindaje y armamento de categoría militar y pueden ser capaces de transportar otras naves más pequeñas. Los cruceros de ataque o acorazados se caracterizan por servir tanto para combate como para transporte y despliegue de tropas, cazas, así como servir como hospital móvil, lo cual no va a ser este el caso. Y además el Destructor Imperial como crucero de ataque entra en la subcategoría de Destructor Estelar. Los destructores estelares eran naves de guerra generalmente entre los 1000 y 2000 metros de eslora, y los imperiales con sus 1600 metros de popa a proa entraban en esa clasificación. Los destructores imperiales son los sucesores de los icónicos destructores Venator de la República y de su evolución de la clase Imperator. Y existieron tres modelos diferentes del Destructor Imperial: la clase Imperial 1, la clase Imperial 2 y la clase Interdictor, mientras que el Destructor Sixton dio un salto en escala y potencia de fuego, pero fue la clase Imperial el núcleo duro de la armada del Nuevo Orden. Se dice que su punto más álgido, la flota imperial contaba con 25.000 destructores estelares para imponer el orden en la galaxia. Los destructores estelares imperiales fueron un diseño salido de la mente de Lyra Wessex, de astilleros de impulsores Quad, quien proporcionó un buque de guerra espacial capaz de servir como crucero de combate, nave insignia y capaz de bloquear mundos o de bombardearlos hasta pulverizar sus ciudades. Un destructor estelar imperial medía 1600 metros de popa a proa y una manga máxima de 985 metros de babor a estribor. Esto lo hacía 445 metros más largo que el Venator, con el que Quad mantuvo el diseño en forma de daga y de torre de mando elevada sobre la popa y la sección de impulsión. Y en la línea del estilo imperial, los destructores imperiales favorecieron los colores grises para diferenciarse de sus antecesores republicanos. Muy bonito, me gusta. La torre alojaba principalmente al puente de mando, el lugar desde donde se coordinaban las operaciones de la nave. Dos fosos recorrían la cubierta de la pasarela del puente de operaciones destinada a los capitanes y oficiales de alto rango, mientras que la tripulación, navegantes, operadores de sensores y comunicaciones, técnicos, etc., operaban las consolas de los fosos, exponiendo claramente las jerarquías de la flota. Sobre el puente y sobre la torre de mando encontramos una de las principales diferencias entre los destructores de la clase Imperial 1 y de la clase Imperial 2. En la clase Imperial 1 encontramos el conjunto de sensores que se soportaban sobre vigas. También encontramos el sistema de comunicaciones para transmisiones desde el hiperespacio, el conjunto de puntería de los rayos tractores y los generadores del escudo deflector. La ubicación de estos sobre el puente de mando tornaban esta en la zona más protegida de la nave. En la clase Imperial 2 se alivió la zona retirando el sistema de puntería de los rayos tractores de este área en favor de una torre de comunicaciones. Bajo el puente de mando encontramos los alojamientos de la tripulación, encontrando los de los oficiales de más alto rango en las cubiertas más altas en la propia torre y bajando en el escalafón según se desciende por la torre, encontrando 4 cubiertas principales que alojan los camarotes de oficiales, navegantes, artilleros, quienes compartían espacio con áreas recreativas, salas de reuniones, etc. Estas áreas incluían salas de ejercicio y entrenamiento, simuladores de combates de cazas y estaciones médicas. Por supuesto, albergaban bloques de detención, pues los destructores eran tan masivos que se podían permitir espacios para aislar a los amotinados, traidores, polizones o elementos insurgentes. Los barracones para el personal alistado se encontraban en la sección central, por lo que sumado al resto de la tripulación alcanzaba unos impresionantes números. Okie dokie.
La tripulación que el Imperio consideraba como mínima para operar un destructor constaba de 5.000 personas, pero la dotación estándar solía haber 9.235 oficiales, 27.285 tripulantes alistados conformados por soldados navales y tripulación de cubierta, 275 artilleros y con la capacidad de alojar a 9.700 soldados de asalto y fuerzas de infantería que podían desplegar en zonas de combate. Y esto no cuenta la cantidad de droides que solían verse formando parte de la tripulación, como astromecánicos, droides de inventario y de comunicaciones, MSE-6 o KX de seguridad, pero se cree que pueden contarse en los millares. Por ello, cada destructor imperial cargaba con consumibles que podían durar hasta 2 años alojados en las bodegas de cargas próximas a la proa. Bajo las cubiertas se ubicaban los sistemas de propulsión y de hiperimpulsión. Un destructor estelar imperial constaba de 7 motores principales, 3 motores iónicos Quad Destructor 1 que proporcionaban empuje a velocidad subluz, es decir, navegar en el espacio, y que tenían la peculiaridad de ser más eficientes en su mantenimiento, ahorrando dinerito a los contribuyentes del gobierno de Palpatine. A estos 3 motores se sumaban otros 4 motores iónicos Cygnus Gemon 4 de reserva. El conjunto de motores iónicos podía desplazar al coloso a velocidades de 60 megaluces en el espacio y alcanzar hasta 975 km por hora en atmósfera. Cabe destacar que los destructores no estaban diseñados para operaciones atmosféricas, ya que requería toda su potencia para operar la nave en ese ambiente. Sus sistemas permitían a los destructores imperiales viajar a través del hiperespacio gracias a su hiperimpulsor primario de clase 2 y su hiperimpulsor de reserva de clase 8. Los hiperimpulsores permiten viajar a través del hiperespacio a velocidades cercanas a las de la luz, y cuanto más cerca se acercara su categoría al punto cero, más rápido viajaría. Por tanto, el primario de clase 2 permitía a los destructores imperiales desplazarse por la galaxia a velocidades muy decentes. Parte del proceso de salto incluía un procedimiento previo en el que se despejaban las bahías de atraque de otras naves y se expulsaban los desperdicios generados al vacío. Ese fue el método que Han Solo utilizó para burlar su detección, camuflado entre la basura imperial. ¡Qué olor tan delicioso nos has hecho descubrir! El destructor imperial hacía uso de 2 enormes hangares para funciones de atraque y de despliegue de naves menores ubicados en la sección ventral. El hangar principal se usaba para las operaciones de transportes y lanzaderas, pero también para desplegar naves de desembarco en los temidos asaltos planetarios o patrullas de sectores. Era lo suficientemente grande como para poder además atacar naves capitales menores como corbetas y capturar enemigos del Imperio con los rayos tractores y desplazarlas al interior del destructor. Un hangar secundario seguía al principal destinado al uso del complemento de cazas espaciales TIE. Un tercer hangar de menor tamaño se ubicaba en la proa, destinado para la embarcación de altos mandos y dignatarios del Imperio. El hangar VIP, vamos. Y ya que estamos hablando de los hangares, ha llegado el momento de hablar de la dotación de cazas y vehículos que un destructor era capaz de cargar consigo. Okidoki. Los hangares de estos cruceros alojaban a un ala de cazas de combate que se componía de hasta 72 cazas, que solían ser 48 cazas TIE, 12 bombarderos y 12 interceptores, además de 8 lanzaderas Lambda, 12 lanzaderas Centinela, 5 cañoneras de asalto, 8 cañoneras de patrulla LAAT-IE y ni se sabe cuántas cápsulas X-313S para sondeo y reconocimiento. Pero la cosa no quedaba ahí. Para los asaltos terrestres, cada destructor podía cargar y desplegar a no sé cuántas motos 74Z, 15 transportes de tropas y plataformas de aterrizaje, 15 transportes ITT, 30 caminantes ATST o ATDP y 20 caminantes ATAT e incluso una base prefabricada si hacía falta. Casi nada. Por supuesto, los destructores contaban con cápsulas de escape para abandonar la nave en caso de desastres situadas sobre el hangar principal. Pero hablemos de armamento, porque este es un crucero de combate y el destructor estelar estaba forrado de artillería repartida por toda la superestructura. 60 baterías turboláser pesadas, 6 torretas turboláser pesadas dobles situadas en los flancos dorsales alrededor de la torre de mando, unas baterías láser cuádruples a babor y a estribor respectivamente, 2 turboláseres pesados cuádruples en la proa, 3 turboláseres triples y otros 2 turboláseres a los que se sumaban 2 cañones láser de defensa puntual de popa, 60 cañones de iones, 10 proyectores de rayos tractores y una torreta de defensa axial. La clase Imperial 2 además añadía más potencia de fuego por si acaso se quedaban cortos, reemplazando las 6 torretas turboláser dorsales por 8 baterías turboláser óctuples divididas a babor y a estribor y 6 torretas de misiles de impacto duales. Este armamento lo convertía en un monstruo de terrible mordida contra otras naves capitales y hay de aquellos mundos que fueran sometidos al fuego de los destructores. Sin embargo, este impresionante arsenal era
ineficaz contra cazas y naves menores que poseían mayor agilidad y maniobrabilidad. Es por ello que los destructores confiaban las labores de defensa anticaza a sus propios cazas TIE. En cuanto a su defensa, los destructores imperiales estaban fuertemente blindados con un grueso casco de duracero, capaz de soportar colisiones contra naves menores como si nada. Un despliegue de generadores de escudos deflectores creaban un campo de energía alrededor de la nave para protegerla de ataques de cañones láser o turboláser. En la proa había un generador del deflector de navegación, en la popa el generador del escudo del casco principal, mientras que en lo alto de la torre de mando se encontraban los generadores de escudos ISD-72X para proteger al puente. La clase Imperial 2 además reforzó su casco y se protegió con escudos deflectores más potentes. Por supuesto, todas estas impresionantes funciones requieren el uso de ingentes cantidades de energía. Esta la obtenía el destructor gracias a su reactor de ionización solar y A2B cortesía de Sienar, alojado en la zona ventral de la nave, y que es lo que da forma a la bóveda de esa zona del coloso. Ese reactor alimentaba a tremendo generador que es el que produce la energía final que alimenta los sistemas de la nave, y además contaba con un reactor secundario a continuación en la zona dorsal como contramedida. Si bien el reactor primario estaba bien blindado, si un enemigo tiraba con acierto, un impacto de torpedos de protones podía dañarlo y provocar la destrucción de la nave en pocos minutos. Por ello era posible eyectar el reactor principal y activar el secundario. Asimismo contaba con un tercer reactor auxiliar en la proa. Todas estas características hacían que cada uno de estos destructores costara unos 150 millones de créditos. ¡Cállese y coja mi dinero! Sin duda, los destructores estelares se ganaron su nombre rápidamente, pacificando mundos y conatos de insurrección con máximo prejuicio, sirviendo con mucha eficacia contra naves mayores y contra mundos conflictivos, así como en despliegues rápidos de infantería. Pero sus capacidades provocaron una respuesta insurrecta adaptada a estas mismas que explotó los puntos débiles de estos cruceros. Entre sus puntos flacos se encontraba una peor eficiencia que los Venator en el combate contra los cazas. Los pilotos rebeldes experimentados y sus cazas espaciales fueron un verdadero problema para el que los destructores no estaban diseñados. Otra debilidad era un enorme punto ciego en la popa de la nave, la cual quedaba mayormente desprotegida por su impresionante artillería. Por ello, si el capitán del destructor sabe lo que se hace, maniobrará la nave en posición para proteger su indefenso culo y defenderlo con cazas TIE. ¡Ves a mi brillante culo metálico! Por otro lado, la exposición del puente y de sus generadores de escudos eran una flagrante exhibición de soberbia militar. Pilotos arriesgados podían destruir los generadores de la torre y así desproteger el puente de mando, que si era destruido descabezaba al destructor, como le ocurrió al ejecutor. Esta jugada era increíblemente arriesgada y podría suponer muchos intentos y pérdidas por parte de pilotos y cazas enemigos que tenían que sortear las baterías turboláser y los cazas TIE, pero no era imposible. La historia de los destructores estelares imperiales nace al final de las guerras clon. Los cruceros de combate que conformaban la columna vertebral de la Armada de la República, los destructores Venator, sirvieron como las naves insignias para el mando Jedi durante el conflicto, y Astillero Squad introdujo además a los destructores de la clase Victoria, un diseño que lamentablemente salió demasiado rápido a combatir y requirió mantenimiento constante, y ya al final de la guerra, Squad incorporó a la flota de la República a los muy nuevos destructores de la clase Imperator. Estos tres navíos fueron los padres del destructor estelar imperial. Con la caída de la República, los Venator fueron pronto integrados a la flota del nuevo Imperio Galáctico, perdiendo sus motivos para adquirir el característico y uniforme tono gris imperial. Ya durante el primer año del Imperio, Palpatine decretó un enorme rearme militar. En Astillero Squad, Lyra Wessex, la creadora del diseño de los Venator, evolucionó el de sus anteriores creaciones para entregar el destructor estelar imperial clase 1, que fue aprobado y puesto en producción de inmediato. El Imperio, fascinado, puso a los grandes astilleros de la galaxia a plena producción. Quad, Corellia, Fondor, Ringo Vinda, todos se pusieron a producir destructores imperiales con la intención de reemplazar a los veteranos Venator, tan asociados con los Jedi. En contraste con estos, que solían tener nombres que simbolizaban justicia y ley, los destructores imperiales serían bautizados con nombres intimidantes, y muy pronto reemplazaron a los Venator y se convirtieron en los favoritos de los mandos de flota, pacificando los rescoldos separatistas y poniendo orden en el espacio que vio proliferación pirata y criminal. La galaxia, agotada tras la guerra, recibió a los destructores entre vítores y alabanzas por recuperar el orden. Pronto las rutas comerciales fueron aseguradas y los gobiernos respaldados por el Imperio fueron fortalecidos con su presencia. Pero la percepción del orden que los destructores traían pronto se vio reemplazada por el temor ante las represalias imperiales. Mundos que expresaban descontento o disidencia fueron bombardeados por estos monstruos, y el Senado se fracturó entre los partidarios de Palpatine que aceptaban los pretextos para justificar las masacres, los que se oponían a tales atrocidades y los que callaban por miedo a este poderío militar. Los destructores se tornaron en el símbolo
símbolo del poder imperial. Muchos almirantes, Moffs y altos mandos usaron un destructor como nave insignia. El Buró de Seguridad Imperial tenía potestad de tomar el mando de estas naves si las operaciones lo requerían. Las flotas a nivel de sector se definieron de modo que los destructores serían las naves insignias y los grupos de sector se compusieron por 24 de estas naves. Y pronto se vio que estas eran lo bastante eficientes para entablar persecuciones, proteger flotas, labores de escolta, apoyo o de mando, operando bien en el espacio en grupo o independientemente. Tras una década de amplio servicio, UAT dejó de producir el destructor de clase 1 e introdujo la clase Imperial 2 5 años antes de la batalla de Yavin. Si bien reemplazó en producción a la clase 1, esta siguió sirviendo orgullosa junto a sus sucesores. Ambos modelos permanecieron en servicio durante toda la era imperial y tras la derrota de Palpatine en Endor. Pese a la aparición de diseños más avanzados o más potentes como los acorazados y superdestructores, la clase 1 y la 2 siguieron luchando por los remanentes imperiales durante décadas, viendo combate incluso durante la guerra Yuuzhan Vong en Leyendas y la Segunda Guerra Civil Galáctica, siendo ya reemplazados en Leyendas por la clase Turbulent y en Canon por los resurgentes de la Primera Orden y los Sixton de la Orden Final. Ahora que conocemos las características y su historia, exploremos a continuación a los destructores estelares imperiales más memorables. La Ejecutora, un destructor imperial de clase 1, o Imperator en Leyendas, uno de los primeros, sino el primer destructor imperial en ser producido. La Ejecutora estuvo bajo el mando del Gran Moff Tarkin. Este la usó en su ascenso como Gran Moff por los territorios del borde exterior y lideró la nave en misiones de patrulla, control y pacificación de mundos y de caza de insurgentes, derrotando elementos rebeldes como Saw Gerrera y otras células. Fue desde la Ejecutora donde Tarkin supervisó el progreso de la Estrella de la Muerte, presionando al director Krennic. El Exactor fue el segundo destructor que vio producción y que se vio como una de las primeras naves insignia de Darth Vader durante un tiempo, estacionando a la 501 a bordo. Sirvió implacablemente en operaciones de caza de Jedi fugitivos y sofocando elementos renegados, y sus capitanes fueron los primeros en sufrir la infame rotación de servicio habitual bajo el mando de Vader. El Soberano, destructor imperial clase 1 que sirvió durante mucho tiempo como una de las naves bajo el mando del Moff Tarkin. Con este liderazgo, el Soberano tomó acción implacable contra enemigos del Imperio, participando en la invasión de Mon Cala y actuando contra las células rebeldes hasta que fue finalmente condenado y destruido desde su interior en Mustafar. ¡Madre de Dios, qué vergüenza, qué vergüenza! El Justiciero, un destructor de clase 1 que fue requisado por el PSI y usado por el agente Calus para aplacar el levantamiento rebelde en Lothal. El Implacable fue el destructor estelar de clase 1 comandado por el almirante Constantine y que fue en su momento requisado por el Gran Inquisidor ante la aparición de un Jedi entre los rebeldes de Lothal. El Intrépido es el destructor imperial de clase 1 estacionado sobre la ciudad sagrada de Jedha en operaciones contra rebeldes. El Devastador, la nave insignia de Darth Vader en la era del alzamiento de la rebelión. Fue el último destructor estelar imperial de clase 1 que se produjo y recibió actualizaciones de la clase 2 y varias modificaciones a lo largo de su carrera para mantener y mejorar su competencia de combate. Como suele ocurrir bajo el mando del Lord Sith, el Devastador vio pasar a varios capitanes por su puente. Fue el Devastador el destructor con el que Vader bombardeó la superficie de Folin, con el que dio caza a Obi-Wan Kenobi, con el que acudió a Scarif para poner fin al ataque rebelde y con el que dio caza a la Tantive 4 hasta capturarla en la órbita de Tatooine. Tras la batalla de Yavin, dio caza a los enemigos del Imperio y su mando fue reemplazado cuando Vader tomó el Ejecutor como su nueva nave insignia. El mando del Devastador pasó del capitán Corsin al del capitán Montferrat. Montserrat, Montserrat, Socarrat, Socarrat. Hombre, la verdad es que es lo mejor de la paella, el quemadito, de luego. Y el destructor entró a formar parte del infame Escuadrón de la Muerte de Darth Vader, un grupo de ataque formado por varios destructores imperiales. El Devastador participó en la batalla de Hoth y dio caza al halcón milenario, recibiendo daños por colisiones con asteroides. Finalmente, el Devastador vio acción en la batalla de Endor, durante la cual fue destruido bajo el fuego de los Alas B de la Alianza Rebelde. El Escuadrón de la Muerte era el descriptivo nombre con el que se bautizó a la flota de destructores estelares bajo el mando de Darth Vader tras la batalla de Yavin. El Escuadrón de la Muerte estaba liderado por la última nave insignia del Sith, el Ejecutor, y fue diseñado en respuesta a la actividad rebelde para infundir terror en los disidentes del nuevo orden del Imperio. Su objetivo principal, localizar y destruir la base general de la Alianza Rebelde y que Vader por su propia cuenta utilizó en su cruzada personal por encontrar y capturar a su hijo, Luke Skywalker. Este escuadrón mortífero constaba inicialmente de 5 destructores y el Ejecutor, y su reputación como la armada personal de Vader fue tal que ganó la autoridad para incorporar más naves según le pareciera al Sith. Para la batalla de Endor, el Escuadrón de la
la Muerte contaba con 2 cruceros de batalla como el Puño de Izmar o el Orgullo de Tarlandia, 3 destructores de la clase Tector, el Ejecutor y 33 destructores estelares imperiales. ¿Dónde vas sin destructores? Entre los destructores más destacados del Escuadrón de la Muerte de Darth Vader encontramos el Vengador, de clase Imperial 2 y comandado por el Capitán Nida. Vio mucha acción contra actividades rebeldes. Es uno de los destructores que vemos desplegando cientos de droides sonda en busca de la base rebelde y participó en la batalla de Hoth. Es esta la nave sobre la que Han Solo logró acoplar con riesgo y disimulo el halcón milenario para evitar ser detectado, burlando a toda la armada del Sith, un acto que le costó la vida al propio Nida. Apology accepted, Captain Nida. Es igualmente el destructor desde el que Vader visita la segunda estrella de la muerte y tras la destrucción de esta dirigió el ataque a Balmorra durante el surgimiento del clon del emperador. El Conquista fue un destructor imperial clase 1 que se unió al Escuadrón de la Muerte de Vader durante el proyecto Enjambre con el objetivo de localizar la base principal de los rebeldes. Participó en la batalla de Hoth en la que el Imperio derrotó a la rebelión, pero se vio enzarzado en la persecución del caótico cinturón de asteroides de Hoth, donde el Conquista fue destruido. El Ultimatum. Este destructor imperial clase 1 sirvió en diversos conflictos, quedando bajo el mando de la Comodoro Sloan, quien delegó en el capitán Cannon House para unir al Ultimatum al Escuadrón de la Muerte de Darth Vader. Como parte de este grupo participó en la batalla de Hoth y en la posterior persecución del halcón milenario en el campo de asteroides, donde un inmenso pedrusco destrozó el puente de mando y mandando al Ultimatum al carajo. Se reventó todo. El Acosador fue un destructor imperial clase 2 asignado a las fuerzas del Escuadrón de la Muerte de Vader, participando en la búsqueda de la base rebelde. Fue el Acosador el que envió la sonda que logró llegar al yermo helado de Hoth y encontrar la base rebelde, entre las muchas otras desplegadas. Participó en la batalla de Hoth y en la posterior batalla de Endor, pero se retiró del mando de Peleon tras la derrota del Imperio formando su propio remanente, el Tirano, un destructor imperial 2 comandado por el capitán Lennox e integrado en el Escuadrón de la Muerte de Vader. Participó en el proyecto Enjambre buscando la base de los rebeldes y en la batalla de Hoth una vez descubierta. La incompetencia del almirantazgo imperial alertó demasiado pronto a los rebeldes en Hoth, quienes tuvieron tiempo de levantar un potente escudo deflector para protegerse del inminente bombardeo orbital. Mientras el Imperio desplegaba su asalto terrestre sobre Hoth y el Tirano mantenía el bloqueo orbital, la rebelión no se quedó de brazos cruzados. Durante la evacuación de su base respondieron disparando ráfagas de iones de su tremendo cañón planetario que pilló al Tirano con los calzones bajados y lo deshabilitó, abriendo un agujero en el bloqueo imperial y permitiendo la huida de los rebeldes. El Tirano se unió a la persecución en el campo de asteroides de Hoth y se unió más tarde a la batalla de Endor. Tras la derrota del Imperio y sucesivas crisis, la Nueva República capturó el Tirano rebautizándolo como el Sueño Rebelde, sirviendo como nave insignia temporal de Leia Organa Solo y viendo acción contra los Yuuzhan Vong. El Quimera, el famoso destructor estelar imperial insignia del Gran Almirante Thrawn y mando de la séptima flota del Imperio. Existieron 2 versiones del Quimera de Thrawn, siendo en canon un destructor imperial clase 1 mientras que en leyendas era clase 2, y en ambas continuidades vio mucha acción. En canon, el Quimera vio muchas modificaciones respecto a otros imperiales 1, la más llamativa el enorme grabado de una quimera en su casco, una expresión del entusiasmo del Gran Almirante por el arte, y el reemplazo de las torretas turboláser que defendían la torre de mando por otras óctuples más propias de la clase 2, y otros cambios en sus bahías de atraque. El Quimera vio mucha acción durante el meteórico ascenso de Thrawn entre los rangos imperiales hasta tomar el control de la séptima flota y liderar acciones contra mundos insurgentes. En ambas continuidades, Thrawn adecuó los aposentos para alojar piezas de arte y salas de estrategia y de meditación. En canon, el Quimera dirigió a la séptima flota y barrió a los rebeldes de su base de Atolon para luego participar en la opresión de Lothal, desde donde el destructor acabó desapareciendo, trasladado a otra galaxia donde permaneció atrapado durante años. Ya tras la batalla de Endor, Thrawn logró que sus aliados le ayudaran a abandonar Peridea y regresar a la galaxia para liderar las fuerzas de los remanentes imperiales contra la Nueva República. En leyendas, el Quimera participó bajo el mando del capitán Peleon en la batalla de Endor, tomando el liderazgo de la flota imperial tras la destrucción del Ejecutor y las demás naves comandantes, hasta que el Gran Almirante Thrawn regresó de las regiones desconocidas y tomó el Quimera como su nave personal y de mando, desde la cual lideró las operaciones de su compleja y brillante campaña que puso a la Nueva República contra las cuerdas. Finalmente, tras la traicionera derrota de Thrawn, el Quimera intervino en múltiples conflictos dirigidos por Peleon, combatiendo en las acciones del Imperio Oscuro del Clon de Palpatine, siendo capturado por la Nueva República y recapturado por el Imperio, combatiendo a los Yuuzhan Vong y en la Segunda Guerra Civil Galáctica. El Infligidor. Este fue un destructor imperial que participó en la decisiva batalla de Jakku, la última lucha entre la Nueva República y el Imperio.
En esta dura lucha el Infligidor fue abordado por fuerzas de la República que trataron de capturar el destructor, pero su capitán, Sien Arri, optó por estrellar la nave contra la superficie de Jakku, donde permaneció durante décadas hasta ser ocupado por nativos. Un testimonio de la última de las batallas de la Guerra Civil Galáctica. Bueno, podría tirarme un ratazo largo mencionando más destructores, el Inexorable, el Tormento, etc. Pero ha llegado el momento de cerrar este expediente dedicado a estas formidables naves. Si te ha gustado el vídeo o has aprendido algo nuevo con él, dale un like, súmate al hype y dime en los comentarios qué te ha parecido. Suscríbete para no perderte más lore del bueno y sígueme en redes donde podemos continuar la conversación. También te puedo acompañar en el podcast de Muermos Galácticos y si quieres apoyar el canal como miembro Patreon o con artículos guapos, te dejo enlaces en la descripción del vídeo. Nos vemos muy pronto. Adiós. Pueden ser capaces de transportar otras naves más pequeñas. ¿En serio? 600 metros de popa a proa entraban en esa clasificación. Destructores estelares para imponer el orden en la galaxia. Ido de la mente de Lyra Wessex. Hoy en Interrupciones. Incluso una base prefabricada